Sí, licenciada. Licenciado. Buenas Buenas tardes. tardes, A ver, Liz. ¿cuántos sabemos? Sabemos unos 70, 80. Ya vamos por 71, Lic. Bueno, quiero que me pongan atención. Estoy bien, ya estoy elaborando el examen. Estoy viendo si solamente los voy a evaluar sobre un módulo o si los voy a evaluar sobre los dos módulos. Quiero que me pongan atención. Como escuchábamos a una compañerita ahí, dice que las formas de evaluación es cierto que van a ser diferentes porque son presenciales. Miren, lo de selección múltiple y de marcar, vayan olvidándose un poco, porque es posible que hoy las preguntas van a ser preguntas directas. Por ejemplo, es el concepto que se tiene desde la época colonial y que es un concepto ideológico y que este ha nacido a través de la época colonial. Entonces, hoy van a ser preguntas directas. Ustedes traten de ser puntuales. El catedrático lo que quiere es que ustedes le correspondan si es indio o es ladino. El catedrático lo que quiere es que ustedes le respondan interculturalidad. El catedrático lo que quiere que le respondan es derechos humanos. No se extiendan demasiado. No se extiendan. Respondan, contesten lo que se les está pidiendo. Porque muchos de nosotros pensamos que nosotros queremos que el catedrático sepa que hemos aprendido y que yo sé. Y en esa conceptualización de estar dando definiciones y estar ustedes explicando cosas, se van a perder de lo que el catedrático les está pidiendo. Ustedes quieren que sepan, ustedes quieren que el catedrático sepa que ustedes saben. Y en esa extensión se pueden perder. Mejor sean puntuales. ¿Qué es lo que el catedrático les está solicitando? Es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto el estudio y el análisis de esas relaciones contractuales entre patrono y trabajador. Derecho laboral, derecho del trabajo. ¿Por qué se van a poner a explicar la historia del derecho del trabajo? No. Por eso les estoy dando esta explicación porque hoy no es de selección múltiple. Hoy los exámenes son presenciales y son individuales, son personalísimos. Hoy no es de contestar en conjunto, ni estar en las redes y mira vos qué es tal cosa. Entonces, con esa introducción me van a disculpar porque estoy mal. Tengo gripa, me siento mal. En el transcurso de la semana les diré si hay examen, si hay clases el viernes o no. Pero permítanme que estoy analizando lo que hemos visto y hasta dónde nosotros
podemos llegar para el examen. Pero no tienen por qué espantarse, porque si hoy, el día de hoy vamos a ver lo que es el despojo, vamos a ver la definición, la evolución histórica. Entonces es posible que hasta ahí lleguemos. Yo les diré, jóvenes, me van a estudiar hasta acá del segundo módulo. Pero recuerden bien cuando en las primeras cátedras que tuvimos del módulo número 1. Aquí no se va a sorprender a nadie, porque cuando iniciamos el módulo 1, principiamos con explicar qué es el derecho. Explicamos lo que es el derecho adjetivo, sustantivo, les explicamos qué es pueblo, qué es el Estado. Como consecuencia, entonces, ustedes tienen que leer lo que tomaron como nota de referencia en las primeras clases. No solamente agarrar el módulo que les llegó y ponérselo a leer, no. Tienen que, perdón, tienen que recordar lo que vimos en las primeras clases. Bueno, nos preguntamos entonces qué fue lo que sucedió en la época de la conquista. ¿Qué fue lo que pasó en la época de la colonización? Se dio lo que es el despojo. Ese material es el segundo módulo que le llegó. Y el despojo se le considera como la privación de lo que una persona tiene o posee. También se le considera el botín o presa del vencedor. En otras palabras, ha sido el aprovechamiento de los colonizadores en contra de los bienes, de la propiedad de los indígenas y de las personas que poseían sus bienes en la época de la conquista. Caso que puede ser considerado en Guatemala como un premio al conquistador o al colonizador. Es decir, es decir, que era un premio. Ese despojo era el premio que se le daba a los colonizadores, a los señores que descubrieron América, que desconquistaron también América. En virtud que la corona española utilizó como señuelo para motivar a los españoles a colonizar un nuevo mundo. Las riquezas podían obtenerse al participar en dicha colonización. En otras palabras, ese despojo que se da en contra de las personas que habitaban o que fueron descubiertas, ese despojo era el premio que recibían todos los colonizadores y los conquistadores. Bueno, las prácticas de despojo y desplazamiento forzoso en Guatemala responden a la institucionalización del racismo y a la estructura económica de Guatemala, teniendo en cuenta que es un país con una economía basada en la agricultura, en la cual los intereses de las élites terratenientes y de los gobiernos militares han prevalecido. En efecto, Guatemala es un país agrícola en donde los terratenientes y los militares se han ido aprovechando sobre esa situación desde la época de la colonización hasta la época independentista. El término despojo agrupa la práctica de apropiación ilegal de tierras arrebatadas a sus dueños u ocupantes legítimos.
Si nosotros miramos la Real Academia Española, leemos a Guillermo Cabanelas y a muchos autores y nos vamos al despojo, el despojo prácticamente puede darse también en pleno siglo XXI y se han dado despojos. Entonces, la violencia física, institucional y ambiental presente en la transformación radical del país y su composición botánica forman el entremado que lo produce. Como consecuencia, el despojo de los pueblos indígenas, ese despojo de los territorios indígenas forma parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan y que lo ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras en el campo energético, petrolero, minero principalmente. Aquí podemos hacer un pequeño preámbulo. Si queremos relacionar la cátedra y actualizarla, es indispensable que ustedes como estudiantes sepan que una gran cantidad de licencias que ha emitido el Ministerio de Minas y de Energía, jóvenes, estas licencias de explotación realmente son falsas. Con el nuevo gobierno se ha llegado a la supervisión de muchas mineras explotadoras en el interior de la República y que están operando con licencias falsas que el Ministerio de Minas supuestamente jamás entregó. Hay unas que sí, pero hay muchas licencias falsas para las explotaciones mineras y que como consecuencia de ello también han habido cuestiones de despojos. Entonces, el despojo de la tierra en Guatemala ha sido una dinámica paralela al desarrollo de este país, la cual ha afectado en mayor medida a la comunidad maya, quien conforma la mitad de sus habitantes. La conquista de la sociedad autóctona tuvo como consecuencia inmediata la imposición de la encomienda. Esto ustedes ya lo vieron cuando vieron los principios de la época colonial, los principios rectores de la época colonial que hace referencia a Severo Martínez. Y él se refiere a la encomienda. ¿Recuerdan ustedes que esta encomienda era cuando en la ley de India se decía que a ciertos encomendadores se les distribuía cierta parte de los indígenas para que estos fueran endoctrinados? Y en otros, luego esta encomienda que se convirtió prácticamente en un sistema eminentemente de esclavitud. ¿Qué nos dice? La conquista de las sociedades autóctonas tuvo como consecuencia inmediata la imposición de la encomienda. Fíjense bien. La encomienda era la institución que se dicta en la Nueva España con el fin de capacitar, lo que yo les mencionaba a ustedes, en algún oficio, catequizar e instruir, endoctrinar en el idioma español, la cual fue distorsionada y sirvió para sustraer las tierras de los indígenas, que era una esclavitud encubierta, la encomienda. La esclavitud indígena y el colapso de la población nativa, resultado tanto de la explotación desmedida a que ésta se vio sometida por parte de los dominadores. En otras palabras, ustedes recuerden en qué
radica y en qué se fundamenta la encomienda y en qué se diferencia de del repartimiento, que lo vamos a ver. El despojo como institución producto de la colonización tuvo un largo recorrido, iniciando un despojo violento de la tierra y riqueza por parte de la corona española, quien era la única con facultad para entregar tierras a sus súbditos, colonizadores, como un premio por participar en la aventura colonizadora. En otras palabras, era un estímulo el que la corona española le daba a sus conquistadores como premio de esas conquistas, lo cual no representaba ningún esfuerzo en virtud que contaba con grandes extensiones de tierra despojadas a los habitantes prehispánicos. Esto ustedes ya lo vieron cuando vieron la sociología del desarrollo, sociología de Guatemala. Sigamos. Durante la conquista, al llegar los españoles a Guatemala, las riquezas y las tierras estaban en posición de los guatemaltecos. Y como en todo proceso de colonización o conquista, se ubican y se apropia de los bienes del vencido, y Guatemala no fue la excepción. Por lo que el punto de partida del despojo se inicia en 1524, que es cuando se inicia el citado proceso de conquista y colonización, utilizando una institución denominada el repartimiento de indígenas y la encomienda. Entonces, ¿a qué se refiere cada una de estas instituciones? La encomienda, de acuerdo a la ley de Indias, se refería específicamente, cuando hablábamos anteriormente, que era el endoctrinamiento, que se refería a esas encomiendas de la enseñanza cristiana religiosa a los grupos de los indígenas. Y el repartimiento se refería que ciertos grupos de indígenas se le iban a repartir a los encomendadores. Entonces, y encomienda, que en sí la encomienda era una esclavitud encubierta, y colateralmente también el repartimiento de tierras, que se le llamaron estancias. En 1542 se promulgaron las leyes nuevas que prohibieron todas las formas de esclavitud de los indios, pasando a ser tributarios del rey, lo que permitió la importación de esclavos africanos. De aquí en adelante, el rey vendía y cedía tierras a los particulares, iniciándose las relaciones feudales de producción. Ese sistema de las relaciones feudales se da cuando analizamos y estudiamos el materialismo histórico dialéctico, en donde en la época feudal se dan los siervos de la gleba y los señores feudales. Las leyes nuevas, a través de la nueva encomienda, cedían a los particulares los tributos de uno o de varios pueblos y la obligación de trabajo en las haciendas por una semana. Se creó y se mantuvo la estructura colonial de los pueblos de indios. Se otorgaron por la corona española y se mantuvieron las tierras comunales, porque en ellos se les permitían realizar cultivos que les garantizaban subsistir y tributar a los colonos y a dicha corona española, siendo el sistema de trabajo de carácter forzado. El repartimiento
se considera la institución más importante de la época colonial, continuándose con dicha práctica aún con la posterioridad a la independencia de 1821. Bueno, vamos a terminar con los principios rectores de la política agraria colonial. Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar para el examen. Esto ustedes ya lo vieron, la política agraria, y habla de los orígenes del latifundismo en Guatemala que se refiere Severo Martínez Peláez. La legislación de Indias tuvo un carácter, fíjense pues, eso me lo subrayan en el documento, en el módulo número 2. Dice que la legislación de Indias tuvo un carácter marcadamente casuista. ¿Por qué? Porque dice que fue una legislación caprichosa y desprovista de unidad sistemática. Cuando hablamos que eran unas leyes casuistas, es que eran caprichosas. Es decir, que no carecían de una unidad sistemática. Desafortunadamente, encubren importantes hechos de fondo en la expresión jurídica de los intereses de las clases dominantes a quien el Estado representa, por lo que hace a la tierra el estudio atento de las fuentes coloniales guatemaltecas, permitiendo descubrir los lineamientos de una política agraria perfectamente definida. ¿Por qué se considera entonces que las leyes de Indias tuvo un carácter casuista? Porque era caprichosa, porque era una legislación desprovista de una unidad sistemática. Entonces, no tienen por qué perderse ustedes el día del examen. ¿Cuáles son los 5 principios rectores emanados de los intereses económicos? Primero tenemos el principio del señorío. Esto ustedes ya lo estudiaron, pero lo vamos a darle una media lectura y le vamos a ir explicando. Este principio del señorío tuvo una importancia de expresión legal, porque se dio el despojo de los nativos y el paso de toda propiedad a la corona en cuyo nombre se hizo la conquista. El principio del señorío, recuerden, tiene 2 vertientes. Positiva, solo el rey cede o vende las tierras. Toda posesión se deriva de una cesión o venta original de la corona. Y otro aspecto negativo, cualquier tierra que el rey no haya vendido o cedido es tierra realenga. ¿Qué significan esas tierras que el rey no haya vendido y que el rey nunca cedió? Se le llama realenga porque pertenece al rey y no pueden ocuparse ni usarse sin incurrir en delito de usurpación. Porque son tierras realengas, son las tierras que pertenecen al rey y que estas tierras realmente no pueden ocuparse, salvo que él las haya cedido o las haya vendido. El rey ejercía la corona sobre todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre y fue el fundamento sobre el cual operaron los restantes principios. El principio del señorío. Sigamos, eso ustedes ya lo saben, ya lo vieron. El principio de la tierra como aliciente, yo se las puedo explicar, pero se las voy a leer para que tengamos más amplio. Miren, el aliciente era porque era la forma de cómo se le pagaba a los conquistadores, era la forma de cómo ellos alicientemente tenía que fortalecérseles y sentirse ellos contentos por las conquistas que habían realizado. Entonces, el principio de la tierra como aliciente fue el punto de arranque del latifundismo en Guatemala. Fue la realidad de la conquista y de la colonización.
La corona española no tenía cómo sufragar las expediciones, por lo que ofrecieron a los conquistadores una serie de ventajas económicas como aliciente de las provincias conquistadas. Era un aliciente, era algo con el cual se les retribuía, en otras palabras. Luego tenemos el principio de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Este principio fue generador de latifundio para las cajas reales monárquicas. Se realizó bajo el procedimiento de composición de tierras. ¿Y en qué consistía la composición de tierras? La monarquía solicitó a los propietarios de tierras los títulos para comprobar si habían usurpaciones de tierras realengas. Las tierras realengas, recuerden que eran las del rey, las que él podía vender y las cuales las podía ceder. Y si estas tierras del rey no tenían títulos, los usurpadores tenían que pagar una suma de dinero por el concepto de composición. Caso contrario, se desalojaban para que el rey pudiese disponer de ellas. Fue un mecanismo creado en la recopilación de leyes de Indias para causar ingresos a la corona durante todo el período colonial. Luego tenemos el principio de preservación de las tierras comunales de indios. Fueron creados los pueblos de indios y dotados desde su creación en dos clases de tierras, los llamados ejidos. Recuerden ustedes que estas tierras eran de uso común y, y se encontraban alrededor, o sea, alrededor del pueblo. Y dos, las tierras comunales, tierras alrededor de los pueblos, más allá de los ejidos administrados por el cabildo o ayuntamiento. Esto de heredero se refería a aquellas personas que se ponían a tejer en las orillas de los pueblos. Bueno, las tierras comunales en la época colonial eran tierras que se extendían normalmente en los alrededores del pueblo, más allá de los ejidos. Y esos ejidos eran terrenos comunales a las afueras de una población que se destina a servicios comunes como eras. Bueno, periodo en la historia de una civilización o de una sociedad que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza en un suceso importante o notable. Lo era de los descubrimientos o pastos de ganado. Eran administrados por el cabildo o el ayuntamiento indígena. Aquí teníamos el principio del bloqueo, luego tenemos el principio del bloqueo agrario de los mestizos en la época colonial. Era un principio dentro de los bloqueos que operaba al margen de la ley, actuó como un incidente secundario. Se dio el desplazamiento de los ladinos pobres hacia las haciendas y la formación de rancherías dispersas en todo el reino. Este principio del bloqueo agrario resultó ser el más conveniente para la monarquía terrateniente, criollos, ya que con ellos aumentaban los peones que se introducían en las haciendas trabajando de usufructo de parcelas. Tenemos la organización de los pueblos indígenas. Fue la pieza clave de la estructura económica de la colonia y que exigía la existencia de unas tierras en que los indígenas pudieran trabajar para sustentarse, tributar y estar en condiciones de ir a trabajar en forma casi gratuita a las haciendas y labores y otras empresas de los grupos dominantes. Era un principio permanente y fundamental de la política agraria de la colonia,
porque enraizaba en un interés económico y permanente de la monarquía para que los indios permanecieran en sus pueblos, controlados por la tributación y para el trabajo forzado. Eran indispensables que tuvieran ahí unas tierras suficientes, que no tuvieran que ir a buscarlas a otra parte. Yo creo que hasta allí nos vamos a quedar, jóvenes, para el examen del día miércoles de hoy en 8. Quiero decirles que vienen 15 preguntas de respuesta directa, en donde no se le va a sorprender a nadie, en donde se les pregunta a ustedes del concepto de indio, del concepto de ladino, de usted del concepto por ejemplo, de interculturalidad. A nadie se le está sorprendiendo. El examen viene sencillo de todo lo que hemos venido desarrollando en cada una de las clases que hemos venido impartiendo. El próximo día de clase no voy a impartir porque ya prácticamente estoy elaborando los exámenes. Tengo que ir a que me haga las reproducciones. Y ustedes, pues les deseo suerte, estén tranquilos que no es ninguna cuestión de presión difusa que se hace en contra del estudiante, sino que sencillamente es un requisito que tenemos que cumplir de acuerdo a la reglamentación que nos solicita la academia en la facultad. Les deseo tranquilidad, suerte, no se preocupen. El próximo día de clase, el viernes, ustedes pónganse a estudiar su primer examen, que yo creo que es que van a iniciar con derecho laboral. Entonces, yo no sé quién les da laboral. Si él les ha explicado algunos casos en la cátedra, pues el día tienen todavía hasta tiempo de preguntarle al licenciado, nos va a poner algún caso, nos va a poner manejo de código. Ustedes consúltenles porque es primera vez que ustedes creo que se van a examinar en la forma presencial. Les deseo suerte. Yo los espero el día miércoles 21 de febrero. Licenciado, ¿Qué manda? licenciado, disculpe, ¿en qué horario se realizará el examen de este curso? ¿Qué manda? ¿En qué horario se realizará el examen de este curso? Disculpe. Fíjese que estaba leyendo que en la parte de abajo del calendario dice, nota importante, dice, los exámenes deberán llevarse a cabo en forma presencial e impresos en las fechas arriba indicadas. Bueno, ustedes se examinan el 19 día lunes. Dice, y en los salones que designe la coordinación del semestre, en los horarios de clase, horas de clase, en las horas de clase. Es un requisito indispensable que los estudiantes, dice, hagan acto de presencia con un documento de identificación. Así es que lleven un documento de identificación porque muchos catedráticos no les van a permitir examinarse. Lleven su licencia de conducir, su DPI o cualquier documento que lo identifique. Entonces, tengo entendido que ese día de clase se van a utilizar dos salones. El salón en donde recibimos clase y otro salón adicional que la coordinación nos va a dar para poderlos, para conformar dos grupos, porque aquí tenemos un número que es de alumnos, sección H, que son aproximadamente como 150 estudiantes. Entonces se van a examinar 75 en una aula y 75 pues en otra sección a la hora de clase. ¿Otra pregunta?
Licenciado, es que creo que el compañero le estaba preguntando el horario en que se va a realizar el examen. No le estoy diciendo, pues, si le estoy leyendo. Va, o sea, sería a las 2:15 entonces. No. Sería en el segundo periodo, entonces a las 5, creo. Usted, Es en el horario de cada, o sea, de cada clase, según entiendo. Si no, pueblos indígenas empieza a las... pongan atención, señoritas. Les estoy leyendo que el examen será en el periodo de clase. Este principio a las 4 menos cuarto, 3:45, a esa hora va a iniciar el examen. Yo no sé a qué hora reciben ustedes derecho laboral. 2:15, creo. Sí, licenciado. Bueno, les estoy leyendo. Pongan atención, señoritas. Yo ya me estoy muriendo de la gripa. Miren, pues, dice, nota importante, los exámenes deberán llevarse a cabo en forma presencial e impresa en las fechas arriba indicadas. Ustedes principian el 19 de febrero y en los salones que designe la coordinación del semestre, en los horarios de clase. Ahora sí. Ahora sí. ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vaya, ustedes se presentan como que fueran a recibir clase y se sientan. El examinador de laboral va a llegar y va a decir, señores, la mitad se pasa a tal sección y se acabó la bulla y se examina. Eso es todo. ¿Sí? Se van a examinar en la misma hora en 2 secciones, solo que los van a dividir porque ahí no caben. Mis estimados jóvenes, nos miramos el próximo día de clase. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, licenciado. Solo no sé si nos podría indicar cuánto tiempo vamos a tener para el examen. Conmigo van a tener 45 minutos. Ah, Por el momento, 45 minutos. Ustedes lean las instrucciones. Ustedes van a tener físicamente el examen y ahí dice instrucciones. Primer examen parcial, instrucciones. Usted tiene 15 preguntas, tiene 30 preguntas. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos o de 1 punto para hacer un total de 30. Lea las instrucciones, que ahí lo que da las indicaciones, cómo es que usted tiene que resolver su examen. Pero lean. Jóvenes, pasen ustedes buena tarde porque estoy mal.